Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí, docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro. El propósito de llevar adelante estos videos es traerles y compartirles información de primera línea, información de carácter científico médico y que de una u otra manera sirva de buena fuente para lo que estamos viviendo con lo que tiene que ver a la pandemia y a esta cuarentena que nos tiene a todos agobiados. También buscamos de una u otra forma desterrar o desmitificar la presencia de bulos, fake news y todo tipo de noticias negativas que pueden llegar a sus dispositivos. Y empezamos siempre este video enviando un fuerte abrazo con mucho calor y mucho sentimiento a todas las personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad. Mucho más y en especial aquellas personas que están padeciendo COVID-19, entendiendo que probablemente con las debidas atenciones, la gran mayoría de las personas que tienen el problema pudieran superarlo. Y obviamente también llegamos con un fuerte y solidario abrazo a aquellas familias que han visto partir a alguno de sus seres queridos o algunos de sus seres queridos por toda esta situación. Y también enviamos una afectuosa nota de pesar a la familia Navia Cedeño, que el día de hoy perdió a uno de sus miembros en un accidente de tránsito, en especial al doctor Emigdio Navia y al ingeniero Isidro Navia, que nos unimos al dolor que les embarga a la familia en este momento. Hoy también, de una u otra manera, nosotros llegamos con información que me parece que es bastante oportuna y pertinente de lo que tiene que ver con el COVID-19. Por ello, vamos a darle paso a lo que es la estadística y comenzar a hablar justamente sobre ello. La estadística que presentamos inicialmente es la estadística que se vive en Ecuador, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública y al COE en su corte del día del 31 de julio. Cifras que la verdad no están bastante en contra de la realidad que vivimos, pero son las que de una u otra forma nos entregan y la que de una u otra manera tenemos que distribuirlas y comentarlas. En virtud de ello, al día de hoy, entendamos que el país ya tiene 85.355 personas contagiadas. En teoría, y reconocidas por el Estado, hay 5.000, por el gobierno sobre todo, 5.702 personas fallecidas directamente por COVID y con una alta probabilidad de que sea COVID, 3.470. Estas cifras, sobre todo de la mortalidad, la verdad que está bastante alejada de la realidad y ahora encima de todo con lo que se está viviendo en ciudades como Quito, donde los casos de muertes son muy llamativos y muy acentuados. Por lo tanto, manipular este tipo de datos solamente hablan de la calidad de gobierno pésimo, paupérrimo, pero sobre todo inhumano, que puede jugarse hasta con este tipo de cosas. Siempre manifestamos lo que manifiesta la prensa internacional, que la cantidad de datos que al menos tiene Ecuador apenas refleja la sexta parte probablemente de lo que ocurre realmente. O sea, para que tengan una noción de en qué estado, en qué momento y en qué situación nos ubicamos. En virtud de ello también es importante comentarles cómo se encuentra a nivel mundial la pandemia, porque sin lugar a dudas, de una u otra forma, creo que todos nos involucramos y entendemos que no es un solo problema de Ecuador, sino es un problema global. Al momento ya son más de 17.482.778 personas contagiadas, reconocidas y fallecidas a nivel mundial. Estamos hablando de 677.017. Estados Unidos en primer puesto con casos positivos por encima de 4.550.000. Brasil segundo por encima de 2.662.000. La India, que ya se encuentra tercero hace algún tiempo, pero tiene un crecimiento acelerado del número de casos y ahora tiene 1.638.000 hacia arriba. Rusia ya está ahora en cuarto puesto con más de 838.000 y ahora ha desplazado también por el crecimiento que ha tenido Sudáfrica a México del quinto puesto y con más de 493.000 ya Sudáfrica se ha ubicado aquí. Sin lugar a dudas, los países que más están creciendo últimamente son Rusia, Sudáfrica, Irán y Colombia. Y ya vamos a anotar esa consideración.
México se encuentra en sexto puesto con más de 416.000. Perú se encuentra en el séptimo con más de 400.000. Chile en el octavo con más de 355.000. Reino Unido noveno con más de 304.000. Irán en el décimo con más de 304.000. España en el puesto 11 con más de 288.000. Ya Colombia se sitúa en el puesto número 12 con más de 286.000 y es muy probable que ya al fin de semana superará el número de casos de España, lo más probable. Pese a que España está viviendo lo que se llama la segunda ola y que ya la vamos a hablar en unos minutos. Pakistán en el puesto 13 con más de 278.000. Arabia Saudita en el puesto 14 con más de 275.000. Italia en el puesto 15 con más de 247.000. Bangladesh en el puesto 16 con más de 237.000. Turquía en el puesto 17 con más de 230.000. Francia en el puesto 18 con más de 225.000. Alemania en el puesto número 19 con más de 210.000. Argentina en el puesto 20 con más de 185.000. Aquí viene Irak en el 21 con más de 124.000. Canadá con 22 con más de 118.000. Qatar en el puesto 23 con más de 110.000. Indonesia en el puesto 24 con más de 108.000. Egipto en el puesto 25 con más de 94.000. Kazajistán ya en el puesto número 26 con más de 89.000. China ha descendido del 27 con 87.610. Filipinas está en el puesto 28, Ecuador en el 29, ambos con 85.000. ¿Qué significa? Que probablemente entre 3 a 4 días igualarán al número de casos que tiene China y desplazarán a China al puesto 29-30. China que ha crecido sin lugar a dudas, pero en el último mes, para tener una idea, apenas ha crecido en unos 2.000 casos para una población que supera los 1.300 millones de habitantes. Entendamos la magnitud de las cifras para entender también cómo se ha comportado las autoridades, cómo ha sido el tratamiento y cómo ha sido también la respuesta que se ha generado para poder contener el problema. ¿Sí? Independiente de que haya iniciado o no allá el problema, porque si hubiera iniciado en otro país y hubiera llegado a China y hubiera comenzado a tener cifras, también la forma de actuar hubiera sido similar. Por lo tanto, y este tipo de problemas pudo haber iniciado en cualquier sitio. O sea, hay que entender esa situación porque es la realidad de las cosas que se dan y hay que afrontar en eso. Sí, y entender que si no tenemos un sistema de salud robusto, un sistema de salud fuerte, un sistema de salud que tenga buena inversión y no solamente introducir el dinero, sino también saberlo invertir, la verdad podemos estar sujetos a las cosas que suceden como las que pasan ahora. En virtud de ello, y tomando en cuenta lo de un buen sistema de salud, vamos a ver las cifras de las personas fallecidas. En Estados Unidos, cuando superaron los 4.500.000 casos, ya tenían 153.268 personas fallecidas. Brasil, con más de 2.662.000, tienen 92.475 personas fallecidas. México, con más de 416.000, tiene 46.000 personas fallecidas. Y en este momento, a nivel mundial, México está entre los 4 primeros países, ya entrando el tercero, con mayor número de fallecidos. ¿Sí? Entendamos la magnitud, porque en México la cifra de la letalidad, el porcentaje de letalidad que está alrededor del 10%, ha sido bastante grande, bastante exagerado, bastante alto, y por eso tenemos las cifras que estamos manifestando. Perú, con un número similar, que casi son 400.000, por encima de esto, tiene 18.816 personas fallecidas. Entonces, la letalidad en Perú, que tienen también cifras escalofriantes del número de contagiados, vemos los artículos que publican a nivel de la prensa peruana y vemos que hay situaciones calamitosas en muchas ciudades, que incluso en el oriente hay poblaciones que prácticamente más de la mitad de la población están contagiados, pero aún así no llega a cifras de la mortalidad que está teniendo México. Chile, con 355.000 hacia arriba, tiene 9.457, y un nuevo actor que viene creciendo en el número de casos, que se llama Colombia, con más de 286.000, tiene 9.808. Lo de Colombia hay también que puntualizarlo, porque el número de crecimiento de personas y de pacientes que han estado contagiados, y por ende los pacientes que ya han estado
afectados y que han llegado a morir, ¿sí? Sin lugar a dudas, en parte tiene que ver con el último mes en las cuales Colombia flexibilizó en la gran mayoría de los municipios y departamentos las medidas confinatorias. No es nada raro entender que incluso el transporte público, y ya lo habíamos mencionado en algunos artículos, como por ejemplo en el caso de Bogotá, el Transmilenio, que es un transporte que moviliza una gran cantidad de población, una gran cantidad de personas, ha servido de vehículo para que el número de pacientes contagiados en Colombia haya subido de esta forma tan estrepitosa, y por ende también el número de personas fallecidas lastimosamente. Tengo entendido que están intentando adoptar medidas, pero no creo que llegaran nuevamente a poner la cuarentena total, porque los grupos económicos en Colombia la verdad tienen mucho peso, y los políticos que manejan Colombia, que son muy similares a los nuestros, ya se podrán imaginar, si priorizan otras situaciones. Argentina, que también ha tenido un crecimiento interesante en cuanto al número de casos positivos, sin embargo, en los últimos días este número no ha sido muy acentuado. En Argentina ya tenemos 191.302 personas afectadas y tenemos 3.543. La cifra de 3.543 personas fallecidas. Esta cifra de letalidad es bastante interesante porque pese a que ha crecido el número de casos, la letalidad se ha mantenido en un número bastante importante en cuanto a que no se ha dado un desbarajuste de salud. Entendemos que el sistema de salud todavía puede dar atención, y la forma como lo están haciendo me parece que es bastante importante. Si hay países que hay que aprender en Sudamérica, ¿sí? Sin lugar a dudas, el caso de Uruguay, Paraguay y la misma Argentina, ¿sí? Pese a que tiene un número elevado de casos positivos, pero al menos en el manejo de los pacientes contagiados es muy importante mencionar. Seguiríamos nosotros Ecuador con cifras teóricas, porque cifras prácticas son muy lejanas a la realidad. Este gobierno lo único que sirve es para manipular, para maquillar, para transformar de mala manera y para dañar. En ese sentido, las cifras de salud simplemente ratifican aquello. Bolivia, también, que es otro de los países que ha crecido de forma considerable, ya supera los 75.000 y tiene 2.894 personas fallecidas. República Dominicana con 69.000 tiene 1.160, Panamá con 64.000 tiene 1.397, Venezuela con 17.859 tiene 158 personas fallecidas, 158. Por lo tanto, la forma como están llevando ellos, independiente de lo que se pueda pensar en la parte política, está siendo bastante interesante. El caso de Costa Rica ni se diga, que tiene una cifra muy similar a la de Venezuela y una cifra muy similar también en el número de personas fallecidas. Tienen 17.820 personas contagiadas y 150 personas fallecidas. Paraguay con 5.207 personas afectadas tiene 47, es interesante esta cifra. Nicaragua con 3.672 tiene 116. Cuba con 2.495 tiene 87, prácticamente meseta, igual que Uruguay, que con 1.243 tiene 35 personas fallecidas, ellos prácticamente meseta. Tengo entendido que en Uruguay ya van a empezar a tener la presencia de alumnos en forma física, pero ellos tienen el sello que garantiza que han manejado bien la pandemia. Por lo tanto, es bastante entendible eso. Lo manifiesto porque en Ecuador se quiere volver a que los chicos vuelvan a las aulas cuando todavía estamos en estado de descontrol y desaforamiento del sistema de salud. Entonces, son ejemplos muy interesantes ver lo que pasa en Uruguay, que está controlado todo y que piensan ya volver a las aulas, a lo que pasa en Ecuador, que todo está descontrolado, todo se hace mal, ¿sí? Desde los pronunciamientos del ministro de Salud, del mismo gobierno, todo es un caos, todo es una corruptela de negociaciones, ¿sí? Todo es una desconfianza en cifras, en absolutamente todo, y quieren volver con una cara limpia a las clases. O sea, estamos viviendo el mundo de lo imposible, lo increíble, un mundo cuántico, como se expresa muchas veces esto que tenemos de presidente. En fin, miren cómo son las cosas con lo que tiene que ver con el COVID-19, que incluso las terapéuticas se han modificado ostensiblemente de lo que inicialmente se manifestó.
desde lo que un inicio se comentó a lo que ahora llevamos. Es indudable que la forma de dar terapéutica, de tratar en este momento, ¿sí?, a los pacientes está generando que yo pueda tener mejor respuesta en cuanto a la salud de mis pacientes. Es indudable aquello. No fue de la misma manera al inicio de la pandemia. Sin embargo, hay que entender esto claramente. Para poder yo dar una respuesta satisfactoria de atención de salud, no tengo que tener los hospitales saturados al 100%. Casos que están ocurriendo en Quito, y ojo que ya existe un aumento de casos que se está dando en Guayaquil. Para aquellas personas que creían que ya estaba superado a nivel de Guayaquil, pues déjenme informarles que tanto el número de personas afectadas como de personas fallecidas ha comenzado a incrementarse, no a los niveles de marzo-abril, pero sí a incrementarse. Así que hay que tener mucha atención, mucho cuidado en todo esto. Hacía relación esto del tratamiento porque Roche, la farmacéutica en Ciudad de México, con respecto a este fármaco que inicialmente comenzó a distribuirse, que se denomina tocilizumab y tenía un costo bastante significativo, ellos mandaron a la comunidad médica un escrito del 29 de julio del presente año en Ciudad de México, donde ellos manifiestan la siguiente manera. Como se podrá leer en el comunicado anexo de los resultados del primer estudio global de la fase 3 Covacta de Actemra y Roatemra, más conocido, el nombre genérico es tocilizumab, no alcanzó su objetivo primario de mejorar el estado clínico en pacientes adultos hospitalizados con neumonía, ¿sí?, severa asociada al COVID-19, ni el objetivo secundario principal de reducir la mortalidad en pacientes. El estudio Covacta no identificó ninguna señal nueva de seguridad para Actemra, Roatemra. Los resultados se publicarán en una revista internacional revisada por pares que se llama Peer Review Journal. En esa situación concluyen, es por ello que recomendamos a la comunidad médica en no emplear tocilizumab a los pacientes que presentan características similares a las de la población de estudio de Covacta. Miren, cuando la situación es real y tiene que ver con la parte médica, ¿sí?, yo no tengo que informarme de la parte empírica, sino que en base a estudios yo puedo saber si algo funciona o no funciona. Lo digo esto porque cualquier tipo de cosa que se quiera utilizar como el descubrimiento ideal para poder combatir el COVID-19 no me va a servir si yo no tengo estudios científicos. Y usted meta en esta colada lo que usted desee: hojas de eucalipto, dióxido de cloro, metan esta colada al vir, metan esta colada lo que usted quiera. Mientras no tengamos estudios serios y responsables que demuestren y que tengan comparativas revisadas por pares, que demuestren que hay una efectividad de eso, por favor, a no creer que esto es la panacea, es la solución primaria, ¿sí? Porque manifestaba ayer en una entrevista que usted, si su familia consumieron, por ejemplo, dióxido de cloro y le fue bien, ¿sí?, es probable que sea usted dentro de la estadística de la gente que hubiera tomado eso o no lo hubiera hecho, le iba a ir bien. Entendamos esa situación, porque estos elementos, incluso en malas dosis, se convierten en tóxicos y en elementos que afectan de una u otra manera la salud de ustedes. Así que hay que tener mucho cuidado con ello, y mientras no se tengan estudios que garanticen y certifiquen ello, es necesario que usted no se meta en ese territorio. Bueno, en COVID-19 y en esta publicación que hace el portal dw.com, que saca sus artículos del portal alemán, que es la fuente primaria, habla sobre preguntan si se acerca ya la segunda ola del coronavirus. Los virólogos predijeron la segunda ola de infecciones hace meses, y que cuanto más se flexibilicen las reglas y las restricciones introducidas para combatir el coronavirus, mayor sería el riesgo a una segunda ola. Ahora parece estar llegando. En muchos países el confinamiento ya no es tan estricto. Háblese de Alemania, háblese de España, háblese de Grecia, que fueron los primeros países en levantar las restricciones. La Organización Mundial de la Salud teme que el coronavirus podría no desaparecer nunca más y advierte de las posibles consecuencias si la gente se toma la situación a la ligera
y vuelve a los hábitos de comportamiento que prevalecían antes del del coronavirus. En muchos países, las tiendas han vuelto a abrir, al igual que los restaurantes. Por ejemplo, en Australia, después de varios casos de infecciones entre los huéspedes de los pubs y bares, ¿sí?, el gobierno ha vuelto a endurecer las restricciones. El deseo de la gente de viajar también está aumentando de nuevo y es otra razón para el aumento de las tasas de contagio. En Alemania hubo un fuerte aumento del número de infecciones a finales de julio, con una tasa de reproducción R también subió de nuevo. El número de reproducción, la R, el valor R que hablan los epidemiólogos, indican el número de personas que una persona portadora por SARS-CoV-2 pueden contagiar en promedio. Este número, el número R, ¿sí?, que inicialmente se hablaba de 2, 2.3, 2.5, ayuda a predecir de mejor manera las nuevas infecciones. Por ejemplo, si un R es de 3, significa que una persona contagiada por coronavirus infectará a 3 personas más. Si el número de reproducción es 1, ¿sí?, la tasa de infección se mantiene más o menos igual. En Alemania, esta cifra de reproducción rebasó el valor 1 a finales de julio. Entre otras cosas, se podría deberse a los veraneantes, a la gente que va a vacacionar y que se juntan en grandes multitudes, aunque la pandemia todavía está muy lejos de terminarse. La segunda ola, no existe una forma internacional uniforme para la definición de la segunda ola, porque incluso la OMS no tiene directrices claras, ¿sí? Y en ese término, por ejemplo, Christian Lindberg ha manifestado que el término se refiere a los nuevos brotes que se han producido después de un descenso inicial. Lo mismo aplica para una tercera ola si es que se diera el caso. Ya al principio de la pandemia, los virólogos advirtieron sobre una nueva oleada de infecciones y apelaron a la población para que no considerara la disminución de las cifras de contagio como una licencia para actuar sin ningún tipo de preocupación. Así que hay que mirar con atención lo que sucede en Europa para las medidas de flexibilización. Y la idea que tiene el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, ¿sí?, de intentar volver a clases es una estupidez. ¿Sí? Es una estupidez. No hay manera de poder pensar eso en este momento, porque independiente de que a los niños y jóvenes el COVID pudiera no ser tan fatal, incluso pudiera hasta pasar desapercibido, pero ellos pudieran expandir el virus de una forma catastrófica y volveríamos a vivir nuestro nuestro marzo-abril de Guayaquil en todas las ciudades del Ecuador. Entonces hay que tener un poquito de sensatez. Allí, en estos videos, en este espacio, hemos manifestado no una vez, millones de veces, que a veces dudamos que haya gente que tenga un poco de inteligencia, de sentido común y de amor a la patria en el gobierno, de las personas que están allí. Y dudamos de los que manejan el gobierno, nos referimos, no de las personas burócratas que trabajan de una u otra manera llevando directrices de los que se dicen. Entonces, decimos esto porque vemos lo que ocurre en el mundo, nos damos cuenta de lo que está sucediendo y salen con cada estupidez hablando a cada momento. La última, por ejemplo, del ministro de Salud que quiere ya disminuir el número de pruebas PCR. Todos los países que están llevando las cosas, se puede decir de forma algo satisfactoria, ¿sí?, son los países que más han invertido realizando pruebas. Entonces ahí es cuando creemos que el sentido común se pierde y cuando creemos que los títulos no hacen a las personas, porque el ministro de Salud de ahora, que venía precedido con un gran cartel, al menos teóricamente, demostró estar en peores condiciones que la anterior ministra, que ya era un desastre. Por lo tanto, lo único que nos certifica es que no sabemos si el puesto los vuelve inútiles, los vuelve desequilibrados, o de pronto ellos han pasado ocultando esa situación y luego resalta a la vista. En fin, otro artículo que es muy importante y sí me gustaría que tuvieran mucha atención sobre esto, es algo que la gran mayoría de personas lo conocen, lo han estado experimentando, sobre todo los que estuvieron contagiados, y de una u otra manera ha servido de debate. Se manifiesta de esta manera el artículo, que es muy interesante. ¿Por qué contagiados con coronavirus pierden el sentido del olfato? Recuerden
que inicialmente esto fue una primera afirmación que comenzamos a manifestarlo, incluso en este espacio comenzamos a mencionar que habían pacientes que se quejaban que perdían el olfato y perdían la capacidad de gustar, y poco a poco lo fuimos asociando a el número de síntomas o el sinnúmero de síntomas que pueden aparecer en determinados pacientes. Pues bueno, es importante esto porque uno de los principales y primeros síntomas que experimentan quienes se contagian por el nuevo coronavirus es la anosmia, que es la forma médica de tratar a la pérdida del sentido del olfato. Es el síntoma que mejor predice la infección por encima muchas veces de la fiebre o de la tos. Pero los mecanismos subyacentes para la pérdida del olfato en pacientes con el virus no eran claros hasta ahora. Esto informan desde la Universidad de Harvard. Una reciente investigación científica en la que participaron más de 20 expertos de varios países y que fue liderada por la prestigiosa institución estadounidense reveló la razón por la que esto sucede. Según la conclusión del estudio, el virus que se llama SARS-CoV tipo 2, ¿sí? Que es el nombre del virus como tal, afecta las células que proporcionan soporte metabólico y estructurales de las neuronas sensoriales olfatorias, ¿sí? Esto se llaman las células gliales. En el cerebro, ¿sí? Tenemos la neurona, que es la célula efectora de lo que nosotros conocemos para lo que sirve el cerebro, pero esta célula, para poder funcionar, tiene otras células que la alimentan, la nutren, la protegen, la defienden, que se llama la célula glial. Y esta célula glial tiene muchas variantes, dependiendo de si se dedica a la protección, a la nutrición, al sostén, etc. Entonces, parece que el SARS-CoV tipo 2 afecta específicamente a estas células que dan soporte metabólico estructural de las neuronas sensoriales olfativas, ¿sí? Nosotros, para poder tener los sentidos, entre otras cosas, el gusto, tacto, bueno, los sentidos como tales, como los conocemos, eso se da a través de la conexión que tiene nuestro cerebro y mediante los pares craneales a los diferentes órganos que efectúan esta situación. Entonces, el sentido del olfato se da por el primer par craneal, que se llama el nervio olfatorio. Entonces, parece que esta virosis afecta a las células que alimentan a esta primera vía, que son las neuronas sensoriales olfatorias. Una vez que la infección desaparece, las neuronas olfatorias no parecen necesariamente ser reemplazadas o reconstruidas desde cero. Las neuronas sensoriales olfatorias no expresan el gen que codifica la proteína del receptor, que se llama ACE2, que es la cerradura en la cual entra la llave del virus y que se ancla aquí para poder entrar. En cambio, la célula de sostén, esta célula que nutre a las células olfatorias, a las células vías olfatorias, sí presenta el receptor ACE2. Por lo tanto, esta sí se deja afectar por esto. Así que ya ahora entendemos por qué ocurría esto de la pérdida de la capacidad de poder tener sensibilidad del olfato y del gusto, ¿sí? Que van conectados. Así las cosas, la investigación afirma que es poco probable que el nuevo coronavirus produzca daños graves y permanentes en los circuitos neuronales olfativos. Por lo tanto, existe la situación de que esto se va a recuperar. En virtud de ello, una vez que la infección desaparece, las neuronas olfativas no parecen necesitar ser reemplazadas o reconstruidas desde cero, y esta es la conclusión que dan estos científicos. En todo caso, lo que conocemos ahora, que las personas que padecen este problema, ¿sí? Muchas de ellas presentan la pérdida de la capacidad olfativa por el transcurso de días. Pero yo tengo conocimiento de pacientes que incluso han experimentado esta sensación hasta por 2 meses. Entendamos esto, hasta por 2 meses, o sea, más de 8 semanas. Pero en la mayoría de los pacientes la situación real se ha dado por el transcurso de días, ¿sí? Incluso hubieron colegas que se afectaron y comentaron esta situación que es bastante incómoda y molestosa, porque el olfato también nos ayuda al sentido del gusto. Y imaginen comer comida que no sientan absolutamente nada,
si está salada, si está con exceso de azúcar, si está dulce, perdón, si esta comida es agradable o no. Entonces, lo molestoso, o sea, me da un poquito de sorna, pero es por lo que uno ha experimentado cuando se ha resfriado, que es algo similar, pero acá es mucho más evidente. Y miren, también lo anticipo, porque esto se puede dar, ya tenemos mucha gente que se ha contagiado y mucha gente de los que se han contagiado están experimentando 2 meses después de superar el contagio. Escuchen, están experimentando 2 meses después de superado el contagio la presencia de lo que en medicina nosotros llamamos como acúfenos bilaterales. Los acúfenos son una sensación de zumbidos en los oídos, ¿sí? Unos zumbidos en los oídos que están ahí perennes. Entonces, se están presentando personas que luego de superar la infección presentan estos zumbidos, estos acúfenos, y que no hay que descuidarse de ello y tienen que recibir atención por parte de un otorrinolaringólogo, ¿sí? Probablemente se habla de que pudieran, de los pacientes que tuvieron síntomas del SARS-CoV tipo 2, del coronavirus, del COVID-19, que probablemente hasta un 20 a 30% pudieran presentar acúfenos, o sea, estos zumbidos en los oídos. Así que es importante darlos y que conozcan, porque cada vez es mayor el número de personas que se han contagiado y que probablemente ya superaron el problema. Perfecto, muy bien. Hasta acá tengo preparado otras cosas más, pero me gustaría, y tiene que ver mucho con las vacunas, el tema de vacunas nuevamente, pero me gustaría llevarlo adelante el día domingo, Dios mediante. Quiero pedir disculpas de antemano, porque esta semana ha sido bastante complicada para mí, y el miércoles no pudimos hacer el video en directo. Simplemente para que sepan, yo soy docente, estamos con este sistema de educación virtual, y la verdad, mis respetos para todos los docentes, sobre todo los de educación inicial, porque hay que tener mucho, pero mucho estudio de psicología, ir viendo la evolución, ir adaptándose, etcétera, para poder llegar a los niños, ¿no? Es complicado. Si mis alumnos, bueno, a veces mis alumnos se comportan como niños, pero tengo alumnos estudiantes de medicina del quinto semestre, o sea, ya son chicos de 21 a 22 años, ¿sí? Pero aún así a veces se crean limitaciones, hay complicaciones. Y esta semana me ha tocado tomar exámenes y ha sido una semana bastante pesada, porque hay que adaptarse a esta nueva forma de hacerlo, intentar que los chicos sean lo más honestos para dar examen, que pongan de su parte, porque a la larga el beneficio es para cada uno de ellos, ¿sí? E incluso, porque yo soy profesor de imagenología, entonces yo enseño que los chicos sepan interpretar radiografías, tomografías, resonancia magnética, ecografía, etcétera. Y yo tengo que tener criterio de que si ellos están entendiendo. Entonces me ha tocado tomar exámenes orales, mostrando imágenes. O sea, hemos buscado artilugios, hemos buscado maneras para poder llegar a ellos y de una u otra forma, obviamente, ver si lo que uno está dando en clase ha podido ser asimilado. Entonces, al menos hay ligera satisfacción, porque podría decir que más del 90% de mis alumnos veo que sí tienen los principios imagenológicos que uno necesita. Entonces, toda esta perorata de justificación es simplemente para pedirles disculpas que el día miércoles no pude hacer el video. Y si Dios lo permite y tenemos vida, el día domingo estaremos por acá 20 horas, que en teoría ya deberían estar un poquito más equilibradas las cosas. Mañana todavía me espera un día largo de pasar notas, todo eso, pero bueno, es parte de lo que uno tiene que hacer. En fin, quiero dedicar estos minutos para poder leer las cosas que ustedes gentilmente pueden publicar, escribir, compartir de una u otra manera, y también dar paso también a un saludo a Radio Crisol Online, que ellos tienen la amabilidad de poder retransmitir este espacio. La retransmisión de Radio Crisol Online lo hacen muchas veces en vivo, y lo hacen con hora chilena, porque empieza desde Chile la transmisión. Y bueno, nos ayudan amigos desde España, desde México, desde Venezuela para ello. Así que agradecemos a los amigos de Radio Crisol Online. Ahora vamos a dar paso a los comentarios que ustedes gentilmente pueden publicar, escribir
compartir. Y bueno, creo que también es una forma interesante de poder interactuar con todos ustedes, porque sí es importante que se pueda tener ese vínculo, esa conexión. La señora Diana Mera manda saludos, Livia Rosa también un abrazo desde Nueva York y ya se extrañaba, también los extrañaba. Lupita Zambrano desde Puerto Viejo manda saludos. La doctora Miriam Ponce Mera pregunta, ivermectina, ¿hay estudios sí o no? En la última aprobación de fármacos no entraba la ivermectina, pero hay estudios que están llevando a cabo y acá tenemos estudios en Ecuador que están llevando adelante con ivermectina para ver si es efectivo. Diera la apariencia, al menos inicialmente, que aquellos pacientes que reciben ivermectina frente a los que no reciben tienen una mejor respuesta en cuanto a la recuperación y a los días. Tendríamos que esperar esos resultados, pero al menos hasta la fecha, en estudios específicos de Estados Unidos, no colocan la ivermectina dentro de los fármacos que se utilizan para el COVID-19 directamente, ¿no? Cecilia Ceballos Ochelita dice buenas noches, saludos cordiales del Cantón Pichincha desde Manabí. Muchas gracias. El Cantón Pichincha es el cantón que está colindando ya con la provincia de Los Ríos y la verdad muchos saludos para allá. Esperemos que estén bien, que dentro de todo se estén protegiendo, estén guardadas todas las medidas y que ustedes puedan mantenerse como tal, ¿no? Se ha unido acá Mariel Cruz, Marta Santana, Livia Rosa, Viviana Godoy. Marta Santana nos escribe y manifiesta que ella es docente, dice la educación inicial y la parvularia es complicada, estoy muy de acuerdo, a la vez es una experiencia muy bonita, bendiciones. Sin docentes no hay profesionales, somos muy importantes, estoy totalmente de acuerdo. Si un país no invierte en educación y en salud, ese país está condenado al fracaso. ¿Sí? Independiente de lo que les digan, de que esto es socialismo, esto es esto, si el país no se encarga en mantener una buena educación y un buen nivel de salud, el país está condenado. Por ello es lo que hay que luchar, para ello hay que exigir a las personas que van a tener el poder y la facultad de tomar decisiones y para ello no hay que dejarse embaucar, ¿sí? Entonces ya vendrán nuevamente con canto de sirenas muchas personas, pero es importante lo que yo les estoy manifestando. Nuestro querido colega Ronald Eche nos manda saludos y nos manda también comentarios, ¿no? Gracias. Teiron Elenio Ceballos Montes de Oca manda saludos también, muchas gracias estimado compañero. El doctor Jorge Elías Chanalata manda saludos y que una vez más se sigue en combate y pregunta cuál es su apreciación sobre las intenciones de regresar al rojo según propone la alcaldía. Si regresáramos al rojo verdadero efectivo, fuera muy interesante. Pero hasta el rojo ya lo han hecho amarillo, así que en este momento no le veo intención real de volver al rojo. Pero lo que sí sería importante es que el amarillo sea un verdadero amarillo. Ojo para las personas de otros países. En Ecuador, en vez de poner fases, como hacen muchos países, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, para ir saliendo del problema, nosotros hemos puesto en semáforos. Semáforo rojo, amarillo y verde. Entonces ustedes podrán entender que con semáforo rojo las cosas se quedan igual, todo el mundo en cuarentena prácticamente absoluta, etc. Pero el semáforo rojo acá se lo manipuló de una forma política, lo hicieron amarillo prácticamente. Por ende, el semáforo rojo ya no es rojo, es amarillo. El semáforo amarillo que debería guardar ciertas cosas, prácticamente es un semáforo verde. Entonces, para mí sería importante en la medida que se respetara el semáforo. Pero si el semáforo no se respeta, no tiene intención. Nos escribe también William Alfredo Ceballos. Buenas noches. ¿Qué tal? Espero que se encuentre bien. Una duda, ¿se sabe algo de los estudios de la fase 3 de las vacunas que están en desarrollo? ¿Algún avance? Efectivamente, ya las vacunas, hay 3 vacunas que están en fase 3. Un rápido resumen. Cuando una vacuna se comienza a experimentar, entra a una fase 1, la cual se le aplica a un grupo pequeño de voluntarios para ver qué tipo, cómo se produce la vacuna. Luego aumento el número de voluntarios y hacemos una fase 2, y en la cual comienzo, en la fase 1 yo veo si hay alteraciones, presentan algún tipo de eventos, etc. En la fase 2 aumento el número de voluntarios, pero también aumento la cantidad de dosis que le entrego a muchos de ellos. A muchos aumento las dosis, a otros disminuyo las dosis y veo cómo interacciona de acuerdo a esas dosis. En la fase 3 ya tengo un estudio donde la cantidad de población que yo manejo
es significativa. Por ejemplo, el de Moderna, que está manejando la Universidad de Oxford en Inglaterra, el fase 3 de ellos están llevando adelante con más de 20.000 personas reclutadas voluntariamente en Brasil, Inglaterra y Sudáfrica. Entonces, estos estudios se están desarrollando. Pero un estudio de fase 3 implica detener a las personas, administrarle la vacuna, ver la respuesta inmune y observar si no existen alteraciones destacables. Lo interesante ahora es que primero se está demostrando que estas vacunas al menos están generando una respuesta de anticuerpo muy importante, pero que esta respuesta de anticuerpo podría caer. ¿Qué significaría? Que daría a entender que las vacunas que se entregarían, al menos esta, tendría que aplicarse en 2 dosis para ser efectiva en la mayor cantidad de porcentaje. Entonces, este estudio de fase 3 podría extenderse, ¿sí?, entre 2 meses hasta 6 meses. Entonces, en la premura que vive el mundo, probablemente pudiera llegar, en el mejor de los casos, a 2 meses. Si empezó en julio, significa que entre agosto y septiembre se extenderían los estudios. Por lo tanto, a finales de septiembre, principio de octubre, ya tendríamos que tener conocimiento sobre la terminación de la fase 3 de esta vacuna y de otras vacunas. En China, en Rusia también llevan adelantado a la fase 3. En China, por ejemplo, han utilizado a una gran... Tengo entendido que son alrededor de 100.000 personas que son parte del ejército de China que han entrado en estudio de fase 3. Entonces, probablemente ellos también pudieran dar la sorpresa. Ojo con esto, que el día de ayer que tuvimos una entrevista con las personas de Hoja de Ruta, un canal de Facebook que transmite prácticamente todo el día información. Es una radio online, bueno, no online, sino porque la transmiten por Facebook. Pero es un interesante este sitio porque tiene el aporte de múltiples personas, es muy plural, muy pluralista el medio. Sí, entramos a hablar muchos médicos, muchos sociólogos, entran a hablar incluso psiquiatras, entran a hablar obviamente infectólogos, médicos internistas, pero también entran a hablar políticos, entran a hablar abogados, en fin, economistas. Entonces manejan una información de toda índole. Si ustedes tienen la posibilidad de seguir a Hoja de Ruta, tendrían un medio alternativo muy interesante, porque recuerden ahora que las noticias que nos llegan son noticias que manejan los medios privados, que al menos en Ecuador son extremadamente manipulados y ellos mismos ejercen una presión para desdibujar la imparcialidad y la objetividad que deberían tener. Obviamente ellos están coactados por el poder de ellos, y ellos manipulan las informaciones que llegan por parte del gobierno. Entonces tratan de hacer las cosas a conveniencia del gobierno. Entonces hay medios alternativos. En virtud de ello, ayer en Hoja de Ruta hablamos sobre este tema de las vacunas y alguien acertadamente manifestaba que todo tiene que ver con un propósito económico y un propósito también político. Y obviamente el país que asegure tener una vacuna efectiva y lo comienza a tener va a disponer a cómo lo vende, a pesar de que sean emprendimientos privados, pero tienen apoyo también de la parte estatal y van a ver a cómo lo venden. Entonces, en ese sentido, es muy lamentable cómo Estados Unidos últimamente está actuando, acaparando medicina contra el COVID-19 e intentando acaparar la producción de las vacunas. ¿Sí? O sea, entendemos que si ellos han invertido, reciba a su país las primeras opciones para poder hacer cualquier cosa con las vacunas, pero no que les restrinjan las capacidades a otros o peor aún, que los coaccione para poder recibir a cambio de algo. Entonces eso es lo lamentable. Pero bueno, a buena hora que van a aparecer no quizás una vacuna, sino algunas vacunas, y el aparecimiento de algunas vacunas van a dar posibilidades a que esto. Ojo, hay países como México, como Chile, ¿sí?, y probablemente Argentina dentro de poco, que están entrando en fases de estudio y experimentación de las vacunas. Cuando un país entra en fase de experimentación de las vacunas, entendamos esto porque hay un grupo de gente que es antivacunas y cree que todo es negativo. Al contrario, el momento que un país entra en una etapa de experimentación de vacunas, este país sí va dentro de los protocolos que tiene su organismo de salud, va a pedir primero explicaciones de cómo lo van a hacer, cómo van a darse las dosis, etcétera. Y las personas que están involucradas en esto son voluntarios al 100%, por si acaso. Sí, Ecuador está firmando un convenio, no sé
deberían firmarse al menos unos 4 o 5 convenios con diferentes países para tener también estudios donde se pueda probar acá en nuestro medio las vacunas experimentales, porque probablemente habremos a personas que sí queremos entrar en el estudio experimental y bueno, habría una garantía. Pero como este gobierno hace todo mal, lo hace todo con una segunda intención maquiavélica, ¿sí? Y lo hace todo buscando corrupción, o al menos mostrando corrupción, ¿sí? No sabemos cómo están dejando esto. Ojo que ya el Ministerio de Salud Pública tiene delimitado estudios de este tipo, simplemente hay que llevarlos y ejecutarlos. Pero en la ejecución es lo que estamos fallando de una forma extraordinaria, de una forma horrible. Muy bien, entonces lo de las vacunas, tomando en cuenta la pregunta de William Alfredo Ceballos, en fase 3 están llevándose adelante en al menos 3 países, 3 laboratorios diferentes, y tendríamos que esperar hasta como rápido a principios de finales de septiembre, principios de octubre, ¿sí? Y de ahí quizás unos 3 o 4 meses más, ¿no? Así que por ahí va la cosa y bueno, ya estamos terminando hoy día julio exactamente, ya mañana es agosto, miren cómo se ha ido, no puedo decir volando, porque para algunos habrá sido como el año más largo de sus vidas, para otro habrá sido algo rápido, pero bueno, miren, ya estamos, al menos ya superamos el mes séptimo y vamos al octavo, o sea, ya superamos la mitad de año. Y al menos para Ecuador nos queda un consuelo, que le queda menos tiempo para este gobierno para que se vaya, y eso creo que siempre será una buena noticia. Muy bien, se ha unido también enviando saludos, déjenme ver dónde me quedé, que fue en el compañero que habló sobre la situación de las vacunas. Es que se comenzó a conectar bastante gente. Bueno, se ha conectado también Brigitte Macías, Viviana Godoy, Miguel Robert, Lupe Gisela, Andrés Mauricio, Sergio Chilo, Mauro Quirós, también el arquitecto Wilson Roberto Gusky, Danilo Adrián Navarrete Sornosa, nuestro querido doctor. El doctor Danilo Navarrete está llevando adelante un estudio sobre el suero del paciente convaleciente, ¿sí? Y esperemos que sea bastante promisorio ello, al menos de los primeros casos. Aparentemente ha sido bastante interesante. A nivel mundial hay un primer estudio que se presentó que no hablaba favorablemente, pero era un estudio con pocos pacientes. Yo creo que este estudio que se está llevando ahora nos dará más luces sobre esto. Cristian Escandón se ha unido, José Pachacama también, Pedro Enrique Loro, Orlando Tuárez, Ivette Analí Carrillo, Misael Guamán, Aquiles Bowen, Ángelo Roca, Mariel Cruz, Diana Vélez también, Naila Vargas Beltrán y Silvia Lisbeth Intriago Mantuano, las personas que nos han acompañado. Muy bien, entonces esta es la información de hoy día. Creo que fue bastante interesante desde mi punto de vista conocer lo que pasaba con la anosmia, con la pérdida del olfato, entender que esta es recuperable, pero saber que 2 meses después del contagio pudieran algunos pacientes presentar estos zumbiditos que se llaman acúfenos, y si eso ocurre, por favor, buscar a un otorrinolaringólogo, ¿sí? Berito Díaz se une, dice: es importante considerar el cuidado de la salud mental en estos momentos, y manda saludos desde Chile. Muy de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Es más, en un video nuestro nosotros lo dedicamos 100% a manifestar lo que pueda aparecer en cuanto a depresión, ansiedad, angustia y todo este tipo de cosas, y la posibilidad que tiene mucha gente de somatizar sus eventos de carácter de salud mental a la parte visceral, ¿no? O sea, cómo la afectación de salud de la cabeza puede llevarte a que tengas tú afectaciones de tipo orgánica. Entonces era más que importante que la apreciación que nos hace Berito Díaz desde Chile, y a tener en cuenta el estado de salud mental, que también es un estado que hay que cuidarlo, hasta incluso para tener un sistema inmune competente. Se ha unido Cristian Muñoz y Félix Cedeño Vélez, manda saludos desde la Puerta de Oro de Manabí, desde la ciudad del Carmen, ¿sí? Él estuvo estos días por acá, nos trajo a regalar. Él es un emprendedor y tiene ahora un negocio que procesa carne con ciertas especies naturales al 100% y las distribuye en el Carmen, las trajo acá. De verdad que ese emprendimiento iría muy bien al resto de lugares. Ojalá que pueda tener una línea de frío que pueda llevar este producto a otros lugares,
porque está espectacular esa carne. Muchas gracias por ello también y bueno, ojalá que siga adelante con el emprendimiento, entre otras cosas. Bueno, ya vamos terminando esto. Nuevamente, nuestra nota de pesar al doctor Emilio Navia y está el arquitecto Isidro Navia por la pérdida de su hermano. Y bueno, resignación a la familia, mucha fuerza, ¿sí? Y también a todas las personas que lastimosamente han visto partir alguno o algunos de sus familiares. Sí, es lamentable. No hay palabras nunca para la pérdida de alguien querido. Sí, nunca habrá palabras que conforten ni nada. Lo único que puede haber es resignación, sí, y este sentido que tiene uno en el interior de encontrarse con sus familiares, con su ser querido en sus sueños y tener la memoria viva de esa persona y sentirla que teniendo la memoria viva, en cierta forma esa persona sigue viva. Y por ello justamente nosotros tenemos que procurar ser mejores cada día. Dicho esto, agradecemos la presencia de ustedes. Disculpen nuevamente lo del miércoles, he escapado de mis posibilidades y si Dios lo permite, este domingo 20 horas estaremos presentes. Cuídense mucho, un resto de la noche bastante bueno, la salud mental es importante, así que intenten relajarse, desestresarse. Yo sé que hay mil cosas para poder estresarse, hay deudas, hay pérdida de trabajo, hay inseguridad por el futuro, y bueno, tantas cosas, peor viviendo en un país como el nuestro. Sin embargo, hay que ser positivo. En este momento nos comenta nuestra querida amiga Mariela Porra Santana, que estamos en el aire en Radio Crisol Online y agradecemos también el que puedan ellos unirse a esta causa que tiene carácter informativa al 100%. Sí. Dicho esto, un saludo a todos los que puedan conectarse al final. Ángela Tamayo, Marco Lor, manda felicitaciones y por mantener informado a la población general con información científica, siempre con un lenguaje sencillo y fácil de entender para todos. Eso es lo que buscamos. Gracias por la atención, cuídense mucho y bueno, bendiciones si son creyentes y muy buena vibra para todos. Chao, chao.